Bueno, buenas tardes. En este pequeño video, hacer algunas aclaraciones y comentarios respecto de lesiones alveolares a propósito de algunos casos que hemos visto en clase. En primer lugar, recordar la anatomía del pulmón. Tenemos una cisura mayor que va desde arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, una cisura menor horizontal, esto en el pulmón derecho, y en el pulmón izquierdo solamente tenemos la cisura mayor, que tiene la misma disposición oblicua de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Esto hace que si miramos la cara interna de ambos pulmones, la silueta cardíaca está ubicada en el sector anterior, por lo cual el sector del pulmón que toma contacto con la silueta cardíaca es el lóbulo medio en el pulmón derecho y el lóbulo de la língula en el pulmón izquierdo. Recordar que en el pulmón izquierdo no hay cisura menor, sino que es todo el lóbulo que contiene los segmentos del lóbulo superior propiamente dicha y los segmentos lingulares. Dicho esto, vamos a describir esta imagen, una radiografía de tórax en un paciente con fiebre, tos, disnea y expectoración, donde se ve un patrón consolidativo. Vamos a repasar algunos aspectos de los componentes alveolares, de las afecciones alveolares, que es cuando se ocupa el alvéolo con un exudado o trasudado y dan este tipo de patrón consolidativo. Como no tiene límites netos, ya que se difunde a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert, hace que tengan un aspecto algodonoso, como se puede apreciar acá. También tienen broncograma aéreo, que es la persistencia de aire dentro de los bronquios y la ocupación del espacio alveolar que hacen que tenga un patrón de alta densidad. Cuando hay un límite neto, en este caso lo da la cisura, ya que ahí se interrumpe los poros de Kohn y los canales de Lambert. Entonces, acá vemos un patrón consolidativo de tipo alveolar que, si está por encima de la cisura menor, corresponde al lóbulo superior derecho. En este caso, el patrón consolidativo se da en la porción baja del hemitórax y el límite neto lo da también la cisura menor, con lo cual, si prestamos atención a la segmentación pulmonar, podemos decir que por debajo de la cisura menor lo que se encuentra es el lóbulo medio y produciendo el signo de la silueta con borramiento del borde derecho cardíaco. En este caso, que es un paciente también con fiebre, tos productiva, leucocitosis, tenemos un patrón consolidativo extenso. En el parénquima pulmonar izquierdo hay borramiento parcial del borde izquierdo cardíaco. Podemos comparar muy bien que acá se ve el borde derecho perfecto y acá se ve borroneado. Y se puede apreciar que el patrón consolidativo está en el sector anterior del hemitórax izquierdo, conservando muy bien el espacio claro retrocardíaco, lo cual hace suponer que el borramiento de la silueta y la presencia en el sector anterior que nos confirma que el compromiso es del lóbulo superior fundamentalmente. Entonces, resumiendo las lesiones alveolares, el aire de los alvéolos está reemplazado por exudado transudado, tiene un patrón consolidativo y se transmite a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert. Hay distintas sustancias que pueden ocupar el alvéolo, como ser sangre, exudado inflamatorio, pus, que es el caso que los casos que hemos estado viendo, trasudado en el caso de un edema pulmonar, ¿sí? Secreciones, proteínas, en el caso de la proteinosis alveolar, o eventualmente células neoplásicas. Estas
lesiones alveolares tienen tendencia a la coalescencia. Ya dijimos que tienen aspecto algodonoso y muchas veces la distribución puede ser bilateral en periliar con una distribución en alas de mariposa. También puede haber una distribución lobar o segmentaria, como los casos que hemos visto previamente. Mencionamos el broncograma aéreo, mencionamos el nódulo acinar, que son pequeñas rosetas de alvéolos que se van consolidando. Dijimos que tiene tendencia a la coalescencia. ¿Mm? Y en algunos casos puede aparecer o desaparecer rápidamente según la etiología. En la tomografía computada se ve con mayor detalle el componente alveolar, pero las características son muy similares. ¿Mm? Hay un patrón alveolar, digamos, con una densidad menor, que es el patrón en vidrio deslustrado, que la diferencia es que se puede apreciar el componente de la ocupación del alveolo, pero también se deja ver los vasos pulmonares. ¿Mm? El resto se comporta de la misma manera que en la radiografía simple. Y bueno, y podemos clasificar de acuerdo a la distribución en lesiones alveolares focalizadas o localizadas, como el caso que hemos visto hace unos instantes del lóbulo superior o lóbulo medio, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo. En este caso, la cisura menor está expandida hacia abajo en sentido inferior, es decir, hay una consolidación extensa y se insinúa parte del broncograma aéreo. Esto es una neumonía lobar. Acá podemos ver una neumonía que compromete en la tomografía computada, se ve el broncograma aéreo, el límite que lo da la cisura mayor y la consolidación en el lóbulo de la língula. Las opacidades también pueden ser difusas. La que mencionamos en alas de mariposa es la que habitualmente solemos ver en el edema de la insuficiencia cardíaca, pero también puede haber neumonías, hemorragias difusas y otras causas como proteinosis alveolar, menos frecuente, sarcoidosis, etcétera. Acá vemos un ejemplo de un extenso infiltrado alveolar consolidativo, algodonoso, de límites mal definidos con patrón alveolar. En este caso se ve que el compromiso es más posterior, ya que no produce borramiento acá de la cisura del borde cardíaco izquierdo, perdón. Acá en parte también está comprometido el borde derecho, pero la extensión es de gran parte de ambos pulmones. Este es el patrón en alas de mariposa. La tuberculosis también es una causa frecuente. En este caso hay un compromiso del lóbulo superior izquierdo fundamentalmente. Hay patrón de tipo consolidativo con broncograma aéreo y la diferencia es que acá se insinúan algunas pequeñas cavitaciones que es característico de este tipo de procesos infecciosos. Y cuando son densidades focales, pueden ser parcheadas, mal definidas. Podrían ser, por ejemplo, la más característica, las bronconeumonías, pero también puede haber embolias sépticas, ¿sí? O tromboembolismo, o algunas causas neoplásicas, y otras menos frecuentes, como por ejemplo reacción a fármacos o a la radioterapia. Acá vemos una consolidación basal, otra consolidación en la base opuesta, otra periliar. Acá vemos múltiples parcheadas en distintos lugares, sobre todo en pulmón derecho y abdominio basal, característico de embolias sépticas en un paciente con un cuadro infeccioso generalizado. Con respecto a las atelectasias, que era uno de los casos que se había presentado, es cuando hay reducción del volumen del pulmón, por lo tanto asciende la cisura y el patrón es de alta densidad, pero como hay reabsorción del aire, porque una de las causas es la obstrucción del árbol bronquial, no vamos a ver el típico patrón consolidativo algodonoso ni con broncograma aéreo. Vemos una zona densa del pulmón, en este caso retraída porque asciende la cisura. La cisura normalmente está en posición horizontal, en este caso está elevada. Eh, Es muy frecuente en pacientes pediátricos la presencia de tapones mucosos que producen esta obstrucción bronquial.
En pacientes adultos, la obstrucción obviamente puede ser por otras causas, como por ejemplo tumorales. Las atelectasias pueden clasificarse de varias maneras, pero acá tenemos una clasificación, por ejemplo, la obstructiva, que es la que acabamos de ver, que hay obstrucción de la vía aérea y resorción del aire. La atelectasia pasiva es cuando hay líquido o aire en el espacio pleural que empuja al pulmón y entonces este tiene disminución de volumen. Lo mismo pasa cuando hay una tumoración que empuja al pulmón y el pulmón disminuye de volumen. Otras veces, la reducción de volumen se da por una retracción cicatrizal, que es lo que solemos ver en algunos casos, por ejemplo, de secuela de tuberculosis, en la cual se retrae el lóbulo, y es el ejemplo típico que, que produce la reducción del volumen pulmonar. ¿Sí? Atelectasia adhesiva, cuando hay déficit de sustancia surfactante, y otras formas menos frecuentes. Acá podemos ver la laminar o lineal, que es frecuente de ver cuando hay hipoventilación en las bases pulmonares. Bueno, y los signos radiográficos los tenemos directos e indirectos. Los directos, básicamente, tenemos desplazamiento de la cisura y cuando signos broncovasculares vemos que se colapsan o que se agrupan las estructuras broncovasculares. Y signos indirectos es, por ejemplo, la elevación del hemidiafragma, eh, la densidad aumentada, la desviación mediastinal cuando hay retracción importante del hemitórax, la elevación del ilio o el descenso del ilio, la hiperinsuflación compensadora o el estrechamiento, reducción de volumen del hemitórax con estrechamiento de los espacios intercostales. Bueno, muchas gracias.